Buenas tardes, mi nombre es Ángel Jaime, de grado 1101, y les vengo a exponer sobre los diagramas de frecuencia. Los diagramas de frecuencia se presentan mediante barras a una altura proporcional a la frecuencia. Estas son para variables discretas. Hay cuatro tipos de diagramas de frecuencia. Están diagramas de frecuencia absolutas, diagramas de frecuencia relativas, de frecuencia absoluta acumuladas y de frecuencia relativas acumuladas. ¿Cómo realicé estas gráficas? Primero dibujé el plano cartesiano en el cual ubiqué los ejes que son el X y Y. En el eje X coloqué los números de hijos y en el X y Y coloqué los números de familia. Y dejé 3 centímetros de espacio para cada uno de los valores. Y el título es Hijos por familias en el sector de la parada de Villarrosario. Y así es para todas las gráficas. A continuación, las conclusiones. La gráfica muestra que 6 familias del sector de la parada de Villarrosario tienen 2 hijos. Además, también 12 familias manifestaron tener 5 hijos. 4 familias manifestaron manifestaron no tener hijos. Y 2 familias tienen entre 1 y 7 hijos. Y además, una familia tiene 3 hijos. A continuación, les voy a explicar el diagrama de frecuencias relativas, en el cual ubiqué en el eje X los números de hijos y en el eje Y el porcentaje de familias. El 20% de las familias manifestaron tener 2 hijos. El 40% de familias tienen 5 hijos. Además, el 7% de las familias tienen un hijo, siendo este el mismo porcentaje de familias para los que tienen 7 hijos. Finalmente, el 3% de las familias tienen 3 hijos. Seguidamente les voy a explicar el diagrama de frecuencia absoluta acumuladas, en el cual ubiqué en el eje X los números de hijos y en el eje Y el número acumulado de familias. 12 familias encuestadas en el sector de la parada de Villarrosario manifestaron no tener hijos o máximo 2 hijos. Sin embargo, 6 familias encuestadas manifestaron no tener hijos o máximo un hijo. Sin embargo, 27 familias manifestaron no tener hijos o tener 1, 2, 3, 5 o 7 hijos. Además, 30 familias encuestadas manifestaron o tienen no tienen hijos o tienen 1, 2, 3, 5, 7 o 10 hijos. Finalmente, 4 familias encuestadas no tienen hijos. Posteriormente les voy a explicar el diagrama de frecuencias relativas acumuladas, en el cual, al igual que las otras gráficas, ubiqué en el eje X el número de hijos y en el eje Y el porcentaje acumulado de familias. Para esta gráfica, el 13% de las familias manifestaron no tener hijos. El 43% de las familias encuestadas en el sector de la parada de Villarrosario manifestaron no tener hijos o máximo 3 hijos. El 40% de las familias no tienen hijos o máximo 2 hijos. Además, el 20% de las familias encuestadas no tienen hijos o tienen máximo un hijo. Y finalmente, el 90% de las familias encuestadas manifestaron no tener hijos o máximo 1, 2, 3, 5 o 7 hijos.